Buenos días. Todos, gracias por madrugar el domingo, que es un esfuerzo siempre, y más después de una jornada tan intensa y tan buena el día de ayer, que debe ser parte de lo que los anima a venir. Hoy ya tenemos una mesa muy interesante y de primera calidad. Tenemos que lamentar simplemente que no va a poder estar el doctor Jorge Castro por razones de salud, y el doctor Alarcón está en proceso de llegar. Tenemos al doctor José Luis Calderón, que es un distinguido médico internista de una larga trayectoria. Él es profesor de la Universidad y de la Facultad de Medicina de Cayetano Heredia, y además tiene otro atributo que es muy importante, que es alumno de La Recoleta, que es un gran colegio. Tenemos a la doctora Ciudad, todo el mundo la conoce, es directora del Instituto de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, una lista didacta, etcétera, y a Elena Piazón, que es médico psiquiatra, psicoanalista didacta, profesora del instituto y especialista en psiquiatría y en análisis de niños y adolescentes. La idea es conversar acerca de temas que nos conciernen a todos, a la medicina, a la psiquiatría, al psicoanálisis. Este diálogo siempre ha sido complejo y por momentos se ha interrumpido. Pero en estos tiempos hay corrientes que están buscando la manera de acercar el diálogo a partir de la necesidad que existe de un diálogo entre una disciplina como el análisis, que se ocupa fundamentalmente del desarrollo de las personas, del desarrollo mental de las personas y de su subjetividad y su visión frente a la vida, su adaptación en el mundo. El análisis ha estado aislado, Freud hablaba del aislamiento espléndido, y parte de las dificultades ha sido el lenguaje a veces hermético que ha utilizado el psicoanálisis. Pero hay una corriente de interacción ahora porque se ve necesaria para los analistas. Creo yo soy de los que cree eso, ¿no? Pueden haber algunas otras corrientes que no lo ven tan necesario. Y también, por ejemplo, desde la psiquiatría. En el último congreso que estuve de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, se veía con mucha preocupación que, por ejemplo, los psiquiatras en su currículo no tenían ninguna preparación en psicoterapia, ¿no? Lo cual era una preocupación fuerte, en ninguna forma de psicoterapia, no digo la analítica, en ninguna, ¿no? Y se estaba viendo cómo suplir esa carencia. Los médicos también tienen problemas. Antes nos enseñaban el modelo biopsicosocial, la entrevista médica en profundidad, ¿no? Que ahora, con las presiones de los números, de la cantidad de pacientes, la cantidad de recursos que hay tecnológicos, a veces el paciente se pierde de vista, lo cual va en desmedro de la salud, genera mucho más gasto. Hace poco vino un profesor de Economía de la Salud de Harvard y nos hablaba de eso, ¿no? Y cómo casi no está considerado el efecto nocivo de la enfermedad mental en los costos de salud general, ¿no? No estaba contabilizado, ¿no? para efectos de proveer del servicio. Entonces, creo que con esta introducción, digamos, muy general, yo le pediría a Elena que nos dé algunas ideas para entablar una conversación, porque de eso se trata de que conversemos e intercambiemos ideas. Le voy a pedir a Elena, con su experiencia en psiquiatría de niños y adolescentes y su función como psicoanalista, que nos comente algunas ideas. Gracias, Juan Manuel. Buenos días con todos.
En este iniciar el diálogo yo les quiero comenzar de mi experiencia de más de 30 años de enseñar a los residentes, de dialogar con los residentes de psiquiatría de niños y adolescentes que se entrenan son residentes de Cayetano que están con base en el hospital, en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Deyo Noguchi. Renato nos insiste bastante que no se llama el Noguchi, sino Honorio Delgado y Deyo Noguchi. A lo largo de estos años ha variado mi aproximación a ellos, ¿no? Trataba de todo, con la hora de juego, la cámara de Gesell, enseñar, darles lecturas. Y poco a poco me he ido afincando en algo que no tiene nada que ver con leer psicoanálisis, ni mecanismo de defensa, ni nada por el estilo, sino ellos nos encontramos en el terreno clínico, ¿no? Primero, ayudarlos a que tengan una suerte de ejercicio de registro, ¿no? De qué pasa en la sesión. Ellos no registran eso. Pasar a un registro en papel, les puedo decir que con la justa, ¿sabes? Como 30 años me está llevando, porque ellos cuentan lo que ha pasado, ¿no? Pero igual la asociación libre es importante. Y van contando, vamos viendo, ¿no? Cómo se pasa de la angustia de ellos, de hacer una revisión anamnésica para llenar un cuadro psicopatológico, a ir trascendiendo a quién es la persona que consulta, ¿no? ¿Quién viene? ¿Cómo lo trae? ¿Cómo lo encuentran en la sala de espera, ¿no? No es infrecuente que uno vaya a buscar un paciente a la sala de espera. Es un niño de 8 años sentado en la falda de su madre. Eso es material, ¿no? O sea, cómo ayudarlos a observar, a registrar y a ir acercándose a ¿cómo se llama? A una escucha diferente, a una observación diferente. Y sorpresivamente este método de mirar juntos a un material clínico y hacernos preguntas es lo que más aprecian ellos, ¿no? Y traen casos dificilísimos, están enfrentados con realidades aplastantes, ¿no? Entonces, entender, comprender, intentar maniobras empáticas, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro, cosas de este tipo, afinar la escucha y la observación, es un poco el terreno donde yo he encontrado un buen diálogo con los residentes que se entrenan para psiquiatras de niños y adolescentes, ¿no? En el campo ya general, fuera de la docencia, lo que yo más encuentro es que como analista y como psiquiatra, mi dificultad está en el diálogo con los psiquiatras. Mis colegas médicos me derivan casos, en verdad, muy acertados de que el niño generalmente, o este año 3 internistas diferentes me han mandado 3 crisis puberales severas. Perdón, pensé que... Entonces, con los médicos, por alguna razón, no sé si gracias a afecto o respeto, porque la palabra respeto giraba en mi mente hoy día en la mañana, yo no siento ese mismo respeto de mis colegas psiquiatras, ¿no? Que me miran como, no sé, ajena, extraña. Los médicos me reconocen más el terreno y las posibilidades, creo, de un ser en evolución que son los niños y los adolescentes, ¿no? O sea, como nunca más importante la escucha y la mirada, ¿no? Y lo último que quería decirles en esa primera mirada es que uno se demora tanto para llegar a más o menos un sitio donde
siente que puede moverse con más fluidez, y yo siento permanentemente que los residentes de psiquiatría de niños, su entrenamiento es demasiado corto, demasiado atomizado, ¿no? Los mandan un mes al puericultorio, otro mes a endocrinología, así, ¿no? Entonces, no tienen como hilos conductores que sostengan una práctica, que puedan enfrentarse. Por ejemplo, los de niños y adolescentes no tienen manejo de familia, ¿no? ¿Cómo enfrentarse a un niñito si no se puede escuchar respetuosamente a la familia y reconocer los intentos que han hecho y cómo darles la mano en lo que puede girar alrededor de tener una opción más amplia, ¿no? Ese es un poco, quería empezar con eso. Gracias. Gracias, Elena. Yo creo que es bien importante, ¿no?, subrayar lo que ha dicho Elena de el acercamiento, la escucha al paciente y a su circunstancia, a la familia, ¿no? Y el poder tener la paciencia para acoger al niño o al adolescente y a su familia para poder comprender más allá del síntoma. Yo creo que esa es una de las contribuciones importantes del psicoanálisis. Yo creo que uno de los temas de nuestra época es el tema de la subjetividad, ¿no? Y creo que va a tener un desarrollo. Antes se hablaba, y fue la década del cerebro, me parece, ¿no, Renato? Yo creo que estamos más en una época sin dejar lo otro, de estudiar la mente y la subjetividad. Ahora le voy a pedir al doctor Calderón que nos haga algún comentario, después hablará la doctora Ciudad y después el doctor Renato Alarcón, a quien doy la bienvenida. El doctor Renato Alarcón es un distinguidísimo psiquiatra, amigo de muchos años. Él es profesor emérito de la Clínica Mayo, es ex profesor de la Emory University, es autor de numerosísimos artículos y escritor de libros acerca de tratados de psiquiatría latinoamericana. Su contribución ha sido importantísima en el Perú, en América y a nivel mundial, y es un gusto y un honor tenerlo con nosotros ahora. Buenos días con todos. Yo quiero hacer un comentario. Estamos los médicos, no psiquiatras, los médicos psiquiatras, los psicoanalistas, y tratamos de ver qué cosa nos une. En realidad lo que nos une es la preocupación por las personas. Y de las personas lo que nos preocupa es la salud de las personas. Y lo que nos une es la medicina, porque todos tenemos que ver con la medicina, somos profesionales de la salud. Yo vengo trabajando en Cayetano hace tiempo una idea un poco provocadora que trata un poquito de repensar un poco las cosas. Y lo que yo estoy tratando de decir en donde puedo es que no es lo mismo trabajo médico que medicina. Entonces, la mayor parte de los médicos hacen trabajo médico y lo hacen bastante bien, tan bien que parece medicina, pero no es medicina, ¿no es cierto? No los voy a cansar a ustedes todo lo que es medicina y para diferenciarse o complementarse de lo que es simplemente trabajo médico. Pero una de las cosas que la medicina tiene y que no tiene el trabajo médico es esta visión, digamos, integral de la persona. Cualquier especialidad que tenga el médico. La capacidad de apreciar la subjetividad, la dolencia, como decía el doctor Honorio Delgado. Entonces, en Cayetano Heredia hemos avanzado bastante. Yo diría que todavía estamos en resultados que se van a ver después de mucho tiempo, pero por ejemplo, hasta hace, yo diría, pues 15 años, se hablaba de las 4 grandes clínicas en Cayetano Heredia. Era la medicina, la pediatría, la ginecología y la cirugía. Estuvimos muchos, entre ellos yo, peleando mucho y corrigiendo, que lo cual parecía una tontería, pero que eran 5 grandes clínicas y que la salud mental era la 5ª gran clínica. Entonces, para comenzar había que lograr eso, que todos pensáramos que la salud mental era tan importante o más que la medicina, que la cirugía, que la pediatría. Y en segundo lugar,
¿qué cosa pasó? Yo creo que en la historia de la medicina, yo creo que se dio, no creo que ha habido responsables, ha habido una separación entre la medicina clínica y la salud mental. Los médicos clínicos que ven pacientes individuales a lo largo de la historia no sintieron que tenían que adquirir competencias para atender problemas de salud mental. Entonces, más aún, no las tienen, pero no es solo que no las tengan, sino que no sienten que es una carencia, no es su tema, no es su responsabilidad, ¿no? No tienen nada que ver con eso. Y este es un problema serio que estamos tratando de revertir, ¿no? Todos los médicos tenemos que tener la capacidad para apreciar pues la subjetividad de la persona y no solamente los signos claros o la parte física de la persona. ¿Y qué pasó? No solamente ha habido esta indiferencia intelectual, diría yo, y de competencia profesional, sino el médico no adquirió a lo largo de su trabajo o no ha trabajado las competencias psicoterapéuticas básicas. Entonces, los médicos no saben manejar la palabra, entre comillas, sanadora en forma adecuada. Y esto es un problema muy serio, ¿no? La palabra en medicina pues, es una cosa fundamental, ¿no? Nosotros insistimos que la palabra en medicina se usa para dialogar, para interrogar, para argumentar, para persuadir, para sensibilizar, para aconsejar, para educar y para consolar. Pero para hacer todo eso pues, se requiere tener algún nivel no solamente de competencia, sino de referente de valor, ¿no? Que es algo que tengo que hacer y tengo que saber hacer. Entonces, yo creo que este es un primer tema. Yo creo que este es un primer tema que a todos nos une la medicina, porque la medicina es la respuesta cultural que los seres humanos hemos creado frente a la salud y la enfermedad y la muerte. Entonces, a través de la medicina es que nos tenemos que unir, a través del trabajo médico. Entonces, yo creo que los psicoanalistas, voy a hacer una crítica muy simple, están un poco aislados, ¿no? Y los psiquiatras también, pero un poco menos, y estamos en el otro lado los médicos no psiquiatras. Yo creo que lo único que nos tiene que unir son las personas pacientes. Entonces, no estamos acostumbrados a trabajar, no digo pues en un equipo obligatorio, donde tengamos que, pero por lo menos en un cierto nivel de comunicación, ¿no? Yo felizmente trato, ¿no? Cuando tengo pacientes en los cuales amerita pues comunicarme con su psiquiatra o con su psicoterapeuta, ¿no? Para ver ¿no? Para tratar de que digamos seamos más eficientes pues en su diagnóstico, en su tratamiento y en lo que haya que hacer con la persona. Yo creo que en realidad eso es lo que está faltando. Yo tengo la impresión, yo me atrevería a sugerir algo muy simple, ¿no? Primero los médicos no psiquiatras tenemos que tratar de diagnosticar con más frecuencia y mejor solvencia los problemas de salud mental. Y no solamente diagnosticarlos, yo creo que en realidad es sumamente importante el que tiene la capacidad para crear el puente entre la persona que necesita un profesional de salud mental y el profesional es el médico no psiquiatra la mayor parte de las veces. Es el que tiene que persuadir realmente a la persona que es algo que tiene que hacer. Yo creo que esa es una parte importantísima del asunto. Y la otra es, yo me atrevería a decir que los psiquiatras y los psicoanalistas, cuando vean pacientes, dentro de su evaluación deben asegurarse que tenga además una evaluación clínica, una evaluación psiquiátrica, una evaluación neurológica, ¿no es cierto? Yo creo que eso es indispensable. No pueden quedarse solo con la subjetividad tampoco, ¿no? A veces hemos visto problemas muy serios por esto, ¿no? Una pérdida de tiempo tremenda en un diagnóstico que después ha habido pues, dificultades mayores, ¿no? Yo me quedaría con esto para comenzar. Muchas gracias, doctor Lucho. Creo que es fundamental esto de las competencias en salud mental. Y a propósito de eso, un tema es ver la dificultad que muchas veces existe para el médico internista o especialista en alguna de las ramas de tolerar, ¿no? El sufrimiento mental, la angustia,
la desesperanza de los pacientes, ¿no? Y muchas veces por evitarse esa angustia propia, por evitar mezclarse o contaminarse con ella, entre comillas, se niega el tema y se deriva y se libra el médico del paciente. Pero sí, también es importante que el diálogo sea de dos vías, ¿no? Que los psiquiatras y analistas también estén atentos de alguna manera a la salud física de las personas para poder intervenir. Le dejo a esa señora. Bueno, buenos días. Me he quedado pensando bastante en lo que acaba de decir el doctor Calderón y creo que tiene muchísima razón y que además esta mesa justamente es un gesto por el cual nuestra sociedad intenta continuar en un diálogo con médicos y con psiquiatras, ¿no? Creo que es un esfuerzo inédito y que en mi condición de no médico, sino psicóloga, no tengo más que saludar y alegrarme de ello. Ahora, creo que es verdad que la década pasada fue la década del cerebro y nosotros en la SPP también tuvimos una preocupación por ello y rescatamos muchos esfuerzos que se estaban haciendo desde las neurociencias para tratar de entender esa amalgama compleja que hay entre mente y cerebro, reconociendo que cada uno tiene su propio lenguaje, tiene sus propias leyes. Y creo que ese es un esfuerzo que viene desde mucho tiempo atrás. Mark Solms fue uno de los pioneros de las neurociencias y creo que en este momento, por ejemplo, en el Congreso de Boston, él dio una conferencia pero muy interesante que tituló ¿Qué es lo que los psicoanalistas tenemos que aportar a las neurociencias? Sin embargo, creo que como psicoanalistas estamos saliendo de un largo periodo en que también nuestra disciplina fue bastante cerrada para aceptar otras disciplinas que que también tenían como preocupación la mente y el cerebro. Creo que estuvimos mucho tiempo muy al margen de todas las corrientes de psicología cognitiva, todos los avances que existían en muchísimos otros campos, hasta que empezaron a irrumpir personas como Oliver Sacks, por ejemplo, que acaba de fallecer, un gran comunicador, yo diría más neurocientista que neurólogo, que nos hizo ver que era posible este diálogo, no solamente posible, sino que nos era absolutamente necesario. Yo vengo también de una tradición en donde la medicación era mal vista, en donde nosotros apostábamos completamente a que desde el psicoanálisis podíamos con todo. Y felizmente, como pasa siempre, estos periodos de omnipotencia infantil ya están quedando atrás. Sabemos que no es así, sabemos que no podemos con todo, que necesitamos de otros, tanto como otros nos necesitan a nosotros, y que nos nutrimos de, digamos, todo lo que el doctor Calderón acaba de decir. Nos nutrimos de la medicina interna, la neurología, la neuroanatomía, la neurofisiología, la psicología cognitiva, sin tener tanto miedo a perder lo esencial del psicoanálisis. Creo que esa actitud fundamental ha variado desde nosotros. Sí, recojo lo que él dice, estamos aislados y tenemos que romper ese aislamiento. Solo espero que esta mesa sea un primer paso que va en esa dirección. Gracias. Gracias, Teresa. Creo que es bien importante lo que dice Teresa en términos de un aislamiento, su experiencia de un aislamiento omnipotente,
¿no?, que produce un sesgo en la mirada del paciente, ¿no? Si uno cree, ayer recogí una frase para decirle en una charla que me parecía bien interesante, que no hay la inmaculada percepción, ¿no? O sea, uno siempre mira con una ideología detrás y encuentra lo que dice su ideología, más o menos. Mientras más rígida sea la ideología, más rígida será la mirada. Cuando el psicoanálisis se abre tanto a los aspectos más biológicos de la mente y de la salud mental, y a los aspectos más sociales igualmente de la salud mental, su visión es más amplia, ¿no? Y creo que eso es una cosa que tenemos que rescatar. Voy a darle la palabra al doctor Alarcón, después podremos intervenir más los de la mesa y abrir el diálogo, porque de eso se trata. Muchísimas gracias, Juan Manuel. En primer lugar, mi agradecimiento a la Sociedad Peruana de Psicoanálisis por permitirme participar en esta mesa al lado de muy distinguidos colegas y amigos. Y en segundo lugar, mis profundas disculpas por la demora en llegar, una confusión en materia de hora por parte mía, de manera que les agradezco, me excusen por la llegada tarde. El tema de la mesa, medicina, psiquiatría y psicoanálisis, creo que revela por sí mismo la importancia de cada uno de los temas y la necesidad de vincularlos. Y creo que eso es lo que hemos escuchado en las intervenciones precedentes. Mi perspectiva en esta intervención inicial, y cuando se me propuso el tema, pensé de inmediato en Freud y lo que él fue. Freud fue médico, neurólogo, psiquiatra y psicoanalista, fundador del psicoanálisis. Eso me da para mí una perspectiva fundamental que debe reflejarse en la historia y en la práctica del psicoanálisis desde un punto de vista general. Pensé enseguida en la importancia histórica del psicoanálisis en el devenir de la medicina. Y la importancia histórica del psicoanálisis se basa, entre muchas otras cosas, en que fue un movimiento de liberación de una psiquiatría arcaica, basada en los asilos de lunáticos, los manicomios. Entrañó una apertura de perspectivas, sacó al psiquiatra o al profesional encargado de este tipo de problemas clínicos, lo sacó del manicomio, inició la consulta externa o ambulatoria o de consultorio, llámese como se llame, y por lo tanto generó una enorme esperanza en muchos otros tipos de pacientes y en la sociedad y en el público, convirtiéndose, como todos lo sabemos, en un momento dado en el sinónimo de salud mental y todo lo que ella representaba. Luego, ciertamente, ha habido avances y cambios en la historia del psicoanálisis. Quién sabe, lo último en este devenir es lo que la doctora Ciudad nos ha mencionado: el advenimiento de gente como Mark Solms y de lo que él persigue, de lo que él busca, de lo que él defiende y de lo que él postula. Y es importante que, a diferencia de otros como Hobson, que se ganó el resentimiento o el rechazo, llamémoslo así, del establishment psicoanalítico, Solms, a pesar de que habla un lenguaje diferente y en algunos casos similar al de Hobson, no ha sido rechazado por el establishment psicoanalítico. Entiendo que va a ser el traductor oficial de la nueva versión de los trabajos, no el traductor, el editor oficial de la nueva versión de los trabajos completos, la obra completa de Freud.
De manera que su punto de vista del neuropsicoanálisis y en varios comentarios, editoriales, opiniones, conferencias, todas las que conduce, me parece que en Nueva York, con mucha frecuencia, desde su original Sudáfrica, creo que representa una perspectiva nueva. Mantener los principios del psicoanálisis y mostrarse abierto a la recepción de aportes neurocientíficos, neurobiológicos, clínicos, etc. Esto también significa, espero, cambios en el área neurobiológica y neurocientífica. Y estos cambios, espero, superen un tanto no solo los conceptos de la década del cerebro, sino otra iniciativa en Estados Unidos, sancionada hace solo 2 años por el presidente Obama. Es lo que se llama la iniciativa BRAIN, probablemente han escuchado de ella. BRAIN, que es la sigla de Brain Research Through Advancing in Innovative Neurotechnologies. Y esto es un partnership de tanto entidades privadas como públicas en los Estados Unidos. Ha sido comparado con el proyecto Manhattan, que tiene importancia histórica luego en la era atómica y que se espera cueste alrededor de $5 billones en la siguiente década. Y la base de esto es la neurotecnología. Un poco preocupante si unimos a ello la iniciativa RDoC, Research Domain Criteria, postulada por el Instituto Nacional de Salud Mental y su director, pronto exdirector, Thomas Insel, que ha estado allí por espacio de 13 años y postula que todas los problemas psiquiátricos, psicológicos, emocionales tienen una base biológica, todos, y que esa base biológica reside en circuitos neurales, en grupos neuronales, en zonas cerebrales, en sinapsis, etcétera, que van a ser detectadas con ayuda de genética, con ayuda de neuroimágenes y con la ayuda de estudios, de otro tipo de estudios neurocientíficos. Y que a punto de partida de eso va a crearse un nuevo sistema diagnóstico que nos haga olvidar de depresión, ansiedad, esquizofrenia, bipolar y empiece a describir diagnósticos sobre la base de problemas en circuitos neurales frontotemporales, orbitotalámicos, corteza parietal, etcétera, o amígdala, etcétera, etcétera. Y insta a los clínicos a formular diagnósticos sobre esa base. De tal manera que la nomenclatura tal como la conocemos ahora desaparecería. Esas son perspectivas futuras que hay que observarlas muy de cerca. Me complace decir, sin embargo, que al lado de ese surgimiento y ese apoyo por parte de entidades oficiales a nivel mundial a los aspectos neurocientíficos, hay también un fuerte movimiento en varias áreas. La medicina narrativa opuesta al sistema diagnóstico puramente categorial o categórico, es decir, devolver al paciente el derecho a dar su historia, escuchar su historia y obrar sobre esa base. En segundo lugar, el estudio de aspectos socioculturales en el diagnóstico y en el manejo psiquiátrico, psicológico, terapéutico. Entonces, al hablar de esos aspectos socioculturales, estamos prestando atención a lo que Harvey Cushing llamó el hombre en su mundo.
Es decir, no solamente al paciente, sino a todo aquello que lo ha formado desde el momento de su nacimiento en el ambiente familiar, social, ocupacional, laboral, etc. Y prestar atención a todos esos aspectos que tienen valor etiopatogénico. Prestar atención a las creencias culturales, a las tradiciones que ayudan al individuo y a su familia a explicar el fenómeno por el cual están pasando. Es decir, la perspectiva cultural, los modelos explicativos o explanatorios, como dice Arthur Kleinman, explanatorios de la conducta humana en el momento del evento clínico. Y un tercer elemento es un movimiento, llamémosle así, de humanización de la medicina y humanización de la psiquiatría, que debe en muy buena medida al impacto del psicoanálisis en la historia de las ideas, pero también a la perspectiva de gigantes del pensamiento psicológico, del pensamiento filosófico, dentro de los cuales, para no ir muy lejos, debo citar a Honorio Delgado, que tenía una perspectiva de esa naturaleza. De manera que hay razones para sentirse, en cierto modo, confiados que el embate neurocientífico encuentre una respuesta apropiada, no conflictiva, no resentida, no en un afán de encono o de pelea, sino en un afán de colaboración, a lo que José Luis Calderón decía, a la persona y el enfoque integral de la persona y su medio. También se nos ha pedido que en ese sentido, permítame mencionar entonces algunos elementos de acercamiento entre medicina, psiquiatría y psicoanálisis. He hablado ya del enfoque integral del cuidado médico. He hablado del reconocimiento menciono ahora el reconocimiento de las llamadas comorbilidades físico-emocionales, por decirlo. ¿Qué quiere decir esto? La literatura nos enseña a cada día, a cada rato, la enorme implicancia, el impacto mutuo de patología somática o física y patología emocional o mental. Es decir, la diabetes contribuye al empeoramiento de determinados síntomas emocionales, en depresión, en ansiedad, etc. A su vez, los cuadros mentales o emocionales contribuyen al agravamiento de cuadros físicos. No necesito decir mucho del impacto del estrés en patología cardiovascular. Eso para dar uno de muchísimos ejemplos. Hay pues una relación mutua y eso obliga a los que practiquemos en uno u otro campo a enfocar al paciente en todos esos aspectos. Luego, yo creo, lo dije, eso sí, el reconocimiento del juego de factores, llamémosle neurobiológicos en el cuadro emocional, es decir, la postulación, por un lado, de la iniciativa BRAIN, pero por otro lado, el aporte de gente como Mark Solms. De manera que allí hay una serie de elementos que contribuyen a que veamos el futuro con cierto optimismo, a pesar de otras perspectivas. Más adelante estoy seguro que vamos a poder conversar de lo que se nos ha dicho también que toquemos, es decir, diferencias entre uno y otro enfoque. Gracias. Muchas gracias, Renato. Nos ha hecho un recorrido por el estado actual de la ciencia, de la neurología, de las neurociencias y de la psiquiatría, y de las dificultades y sinergias que se encuentran. Creo que una de las cosas importantes que hay que señalar es que lo dice Renato, es que no es lo mismo mente que cerebro, ¿no? Hay una dificultad
ahí hay gente que piensa, todo es cerebral, ¿ya? Y con eso se explica todo. Dice, todo es cuestión de lloro porque me sale agua del ojo y algo tendré en el cerebro. Y no pueden reconocer que de repente tienen pena, ¿no? O que están en un duelo importante, ¿no? Y lo peor es que a veces muchos profesionales de la salud también lo creen así, ¿no? Entonces yo creo que por eso es bien importante escuchar lo que hemos escuchado. Me parece bien importante hacer énfasis en lo que decía el doctor Calderón, el énfasis en la persona, ¿no? La medicina de la persona, ¿no? Como un ente único, ¿no? Y también lo que nos decía Renato sobre la narrativa del paciente, las reminiscencias, la circunstancia del paciente, su sufrimiento interno, su subjetividad, que es suya y de nadie más, ¿no? Y que no se puede negar su existencia, y que si está muy dolida, afectada a un nivel que lo hace disfuncional, como médicos, como decía Pepe Lucho, que somos todos, hay que hacernos cargo de eso. Bueno, no sé si en este momento quieren de la mesa hacer algún otro comentario o abrimos el diálogo. Sé que el doctor Hernández me dijo que quería decir algunas palabras en algún momento. Sí, Renato. Solamente para añadir, ya que estamos buscando contribuciones comunes, digamos. Muchos de ustedes probablemente han oído hablar de Leon Eisenberg, psiquiatra en la Universidad de Harvard, fallecido ya. Fue jefe del Departamento de Medicina Social en Harvard luego de ser profesor de psiquiatría en Hopkins y en Harvard. Él habló de su preocupación por el hecho de que desde dos perspectivas cada una ignorara a la otra. Por ejemplo, el enfoque neurobiológico que él lo consideró mindless, es decir, el enfoque neurobiológico no reconoce la mente. Tanto que el enfoque psicoanalítico era brainless, sin reconocer la existencia del cerebro. Ese es un dilema que tuvo un par de décadas de amplia discusión. Y el otro punto es la definición de salud por parte de la Organización Mundial de la Salud, que inicialmente decía biopsicosocial, y allí se detenía el bienestar biopsicosocial, etc. En este momento ha reconocido, la propia OMS ha reconocido bio, psico, socio, cultural y espiritual como elementos integrales de lo que se llama salud, calidad de vida, etc. ¿Puedo decir una cosita? Estamos todos pensando muchas cosas a raíz de lo que venimos escuchando, pero quería mencionar una cosa que Renato, al tú citar a Freud, que fue médico, neurólogo, psiquiatra y psicoanalista, fue un gran visionario. Ayer recordábamos, haciendo una historia de las clínicas de baja costo en la historia del psicoanálisis, habíamos revisado un artículo de Freud de 1913, donde decía que las enfermedades mentales tenían tanto o igual espacio en la comunidad como las tuberculosis, y debían tener un lugar en la salud pública. Mientras la salud pública no se haga cargo, dijo Freud, nosotros los analistas tenemos que hacer algo, y así se crearon las clínicas de bajo costo. Eso por un lado. La otra cosa es esto que va a estar aconteciendo pronto acá en Lima, que es la reunión anual del Banco Mundial, que tiene como tema base la salud mental. De repente 102 años después.